Hola, soy Francisco Bermúdez y voy a impartir esta mini clase de diagnóstico diferencial, entre comillas, entre los diferentes sesgos que podemos cometer cuando realizamos un estudio. Lo primero que quiero decir es que existen muchos más sesgos de los que vamos a ver en esta clase, pero he incluido los que creo que son más importantes porque son los que nos generan más confusión o porque son los que más caen en el mail. Nada. Espero que os sirva esta clase y que os ayude a entender mucho mejor esta asignatura que muchas veces se nos atraganta, como es la preventiva. Y vamos con la clase. Lo primero, introducir el concepto de sesgo. Cuando nosotros hacemos un estudio, siempre en mayor o menor medida vamos a estar cometiendo un error. Pero este error puede ser de dos tipos. Puede ser lo que se llama error aleatorio, que es el que tiene que ver con la falta de precisión y que es un error en el que el estudio está bien diseñado, pero nos falta muestra, nos falta potencia en el estudio para realmente ver los efectos que deberíamos de ver. Por el otro lado está el error sistemático o sesgo, que es el error malo, por así decirlo, que es un error que cometemos cuando el estudio está mal diseñado. Entonces, por mucho que nosotros aumentemos la muestra de nuestro estudio, nunca vamos a llegar a ver los efectos que deberíamos de ver si no replanteamos nuestros estudios y cambiamos nuestro modelo sobre el que estamos basando nuestro estudio. El primer diagnóstico diferencial que quiero ver en esta clase es el que vamos a hacer entre sesgo de confusión e interacción. Son dos conceptos que muchas veces nos lían y no sabemos en qué se diferencian realmente. Bueno, yo creo que lo más importante es darse cuenta de que sesgo de confusión es un error que estamos cometiendo, es algo que estamos pasando por alto, y sin embargo la interacción es algo de lo que ya nos hemos dado cuenta y es algo bueno que estamos haciendo porque es un fenómeno que se produce cuando en vez de un resultado único, damos un resultado por subgrupo. Entonces no hay un resultado absoluto, sino que hay varios resultados dependiendo del subgrupo, y esto es un aumento de información. El sesgo el sesgo de confusión sucede cuando hay una variable oculta que no hemos tenido en cuenta en nuestro estudio y que se relaciona tanto con la causa como con el efecto. Entonces nos enturbia un poco nuestro estudio, nos hace ver un efecto que en realidad no existe. Es algo que estamos haciendo mal, es algo que estamos pasando por alto. Vamos a ver ejemplos de cada uno para entenderlo mejor. Pongamos que queremos estudiar cómo influye un fármaco antihipertensivo en la supervivencia de aquellos pacientes que lo toman. Y para ello realizamos un estudio observacional, pongamos uno de cohorte, en el que dividimos a los pacientes en dos grupos, los que toman el fármaco antihipertensivo y los que no, y comparamos cómo sobreviven. ¿Qué puede suceder si en este estudio no tenemos en cuenta más variables, aparte de los que toman el fármaco antihipertensivo y la supervivencia? Puede suceder que existan variables ocultas que ejerzan como factores de confusión. Y uno de estos factores de confusión pueden ser los factores de riesgo cardiovasculares, que están relacionados tanto con mayor probabilidad de tomar el fármaco antihipertensivo como con menor supervivencia. Entonces, si no lo tenemos en cuenta, el resultado que vamos a ver en nuestro estudio va a ser erróneo. Vamos a ver que los fármacos antihipertensivos reducen la supervivencia. Y esto es algo que estamos haciendo mal. Es un sesgo de confusión. Y vamos a ver un ejemplo de interacción que podría ser, este es un ejemplo completamente inventado, cómo influye la dieta mediterránea en la incidencia de infarto de miocardio. Y en nuestro estudio, los resultados, en vez de expresarlos de maneras absolutas, los expresamos por subgrupo. En hombres tenemos una fracción preventiva de un 25% y en mujeres una de un 40%. Entonces, ¿qué porcentaje de incidencia previene la dieta mediterránea? Nuestra respuesta será depende. Y este depende no nos debe de sonar mal, no nos debe de sonar como algo raro, nos debe sonar como algo bueno. Si podemos decir depende, es que además del resultado absoluto, tenemos un resultado por subgrupo, lo que hace que estos resultados sean aún más específicos de cada grupo de población. Y esto es bueno porque añade información a nuestro estudio. Y ahora vamos a ver el diagnóstico diferencial entre los sesgos de selección y sesgos de información. Es bastante frecuente en el MIR que nos pongan una pregunta en la que nos describen un sesgo, un tipo de sesgo más específico, y nos piden que lo clasifiquemos en uno de estos grupos. ¿Qué son los sesgos de selección? Los sesgos de selección, como su propio nombre indica, es cuando no seleccionamos bien a la muestra. Y más teóricamente es cuando existe un factor que está relacionado tanto con la probabilidad de que se elija a la población para la muestra como con el desenlace. Y ahora veremos esto con un ejemplo. Y el sesgo de información es aquel que cometemos cuando no medimos bien la variable, pero ya dentro del estudio. Es decir, hemos ya escogido nuestra muestra, hemos iniciado el estudio, pero cuando estamos realizando el estudio no medimos bien la variable. Y vamos a ver ahora también algún ejemplo. El ejemplo más claro que yo creo que hay de sesgo de selección es la falacia de Neyman.
Esta falacia de Neyman o sesgos de supervivencia sucede cuando estudiamos enfermedades que tienen varias formas clínicas, unas con mucha mortalidad y otras más benignas. Si nosotros, en vez de elegir los casos incidentes, elegimos los casos prevalentes, vamos a coger solo aquellas personas que tienen formas más benignas y que por lo tanto han sobrevivido lo suficiente como para ser recogidos para nuestro estudio. Entonces, el hecho de que nosotros elijamos personas con más probabilidad que tengan formas benignas de la enfermedad también va a influir sobre la imagen que nosotros vamos a adquirir de la enfermedad. Este factor va a estar relacionado tanto con la probabilidad de ser elegido como con el efecto que vamos a ver con la supervivencia. Y también quería nombrar el sesgo de atrición porque parece paradójico que se clasifique como sesgo de selección, siendo el sesgo por pérdidas. Parece que las pérdidas están más relacionadas ya con el estudio que con la fase de selección. Sin embargo, se considera un sesgo de selección porque estas pérdidas producen un error cuando son diferentes de la población que se queda en el estudio. Y si nosotros, teóricamente, hubiésemos seleccionado bien la muestra, esta población que se pierde debería ser igual que la que se queda en el estudio y, por tanto, no perder información debido a estas pérdidas. Y vamos con los sesgos de información, que se suelen clasificar en dos grupos, diferenciales y no diferenciales. Diferenciales son en los que el error se reparte de forma diferente en ambos grupos, y esto lleva al valor de asociación a desviarse de forma imprevisible. Un ejemplo típico, el sesgo del observador. Es aquel que cometemos cuando no se enmascaran los estudios y por tanto ya sabemos si el paciente está expuesto o si el paciente es un caso o si es un control o si no ha estado expuesto. Y eso lleva a que normalmente valoremos más exhaustivamente aquellos que son casos o que son expuestos, lo que hace que la valoración sea diferente en ambos grupos y por lo tanto el error que cometemos en ambos grupos sea diferente, por lo que estamos cometiendo un sesgo de información diferencial. Y los sesgos de información no diferenciales, pues es cuando el error se reparte igual entre ambos grupos. Y creo que el ejemplo con el que más claro se ve es con el sesgo de migración diagnóstica, que sucede en aquellas enfermedades en las que los criterios diagnósticos cambian en medio del estudio. Si por ejemplo los criterios diagnósticos se hacen más laxos, esto hará que la gente que antes era sana pero que estaba más cerca de ser enferma, ahora se convierta en enferma. Y esto lleva a que el grupo de sanos ahora sea más sano, porque pierde la gente que estaba más cerca de ser enferma, y el grupo de enfermos también sea más sano, porque entra gente que está más sana que los que estaban antes en el grupo de enfermos. Entonces, el error se reparte igual en ambos grupos, y esto hace que la medida de asociación que estemos utilizando vaya hacia el valor nulo. Si es el riesgo relativo, por ejemplo, iría hacia 1, o si es una diferencia, iría hacia 0. Bueno, nombrar que también existen otros sesgos de información que pueden ser diferenciales o no, según el caso. Y nada, con esto termino. Espero que la clase os haya sido útil y mucho ánimo con la preparación.